¿Saben? A veces un promedio por sí solo no nos dice toda la verdad. De hecho, puede ser hasta engañoso. Hoy vamos a explorar dos conceptos clave: la varianza y la desviación estándar. Son, digamos, como los lentes que nos permiten ver la historia completa que se esconde detrás de los números. Para que quede súper claro, vamos a empezar con un ejemplo, una pequeña historia. Ok, imagínense esto. Es un escenario súper común. Seguro que a muchos les ha pasado. Tenemos dos secciones, dos grupos, de un mismo curso de ingeniería. Acaban de entregarles los resultados de un examen importante. Uf, se puede sentir la tensión en el ambiente, ¿no? Y aquí viene la pregunta del millón, el centro de todo este análisis. ¿Qué sección tuvo un mejor rendimiento? Así, a simple vista. Lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, saquemos el promedio. Pero, ¿de verdad el promedio nos cuenta todo lo que necesitamos saber? A ver, echemos un vistazo a los números. Miren la sección 1. Es un caos. Las calificaciones están por todos lados. Hay 15 estudiantes que sacaron un 1, y al mismo tiempo 20 que sacaron un 7. La dispersión es, bueno, es enorme. Ahora miremos la sección 2. Es otra historia, ¿verdad? Todo está mucho más juntito, más compacto. Las notas están agrupadas y fíjense, nadie sacó esas notas tan bajas. Y aquí está lo interesante. Si nos ponemos a calcular el promedio de ambas secciones, quizás nos daría un número muy parecido, pero es obvio que la realidad de los estudiantes fue completamente distinta. Una sección fue, pues, una montaña rusa, impredecible. La otra fue muy estable, muy consistente. Entonces, ¿cómo medimos eso? Necesitamos una herramienta, una forma de ponerle un número a esa dispersión, a esa consistencia. Bueno, pues esa herramienta que necesitamos tiene nombre y apellido. Se llama varianza. Piensen en ella como nuestra lupa estadística. Está diseñada para hacer exactamente lo que queremos: medir qué tan regados, qué tan dispersos están nuestros datos con respecto al centro. Ok, la definición formal se ve un poco intimidante, con esa sigma al cuadrado y todo. Pero la idea es súper sencilla, de verdad. Es el promedio de las distancias al cuadrado de cada dato con respecto a la media. A ver, vamos a desglosarlo. Para cada calificación nos preguntamos, ¿qué tan lejos está del promedio? Luego, esa distancia la elevamos al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, para que todos los números sean positivos y las distancias grandes pesen más. Y al final, simplemente sacamos el promedio de todas esas distancias al cuadrado. ¡Listo! Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Muy simple. Si todos los datos están amontonaditos bien cerca del promedio, la varianza va a ser un número chiquito. Pero si los datos están súper dispersos, como en el caso de la sección 1, la varianza va a ser un número grandote. Es básicamente nuestro termómetro de la consistencia. Le pone un número a qué tan predecible es algo. Ahora, la varianza es genial, pero tiene un pequeño detallito, un problemita de interpretación. Pero no se preocupen, porque hay una solución súper elegante que hace que todo sea mucho, mucho más fácil de entender. Este es el asunto. Si estamos hablando de calificaciones de un examen, la varianza nos va a dar un resultado en puntos al cuadrado. ¿Y qué es eso? ¿Cómo nos imaginamos puntos al cuadrado? La verdad es que no es nada intuitivo. Es como intentar medir una distancia en metros al cuadrado. No tiene mucho sentido en el mundo real. Y para eso llega al rescate la desviación estándar. Es tan simple como brillante. Solo le sacamos la raíz cuadrada a la varianza. Y ¡pum! Al hacer eso, deshacemos ese al cuadrado que nos molestaba y regresamos a las unidades originales. Así que, en lugar de puntos al cuadrado, ahora tenemos una medida de dispersión en puntos. Algo que sí podemos entender y usar. Y esta comparación lo deja clarísimo. Las dos herramientas hacen lo mismo, miden la dispersión. La gran diferencia es que la desviación estándar nos habla en nuestro idioma, en las mismas unidades de los datos que estamos analizando. Por eso, en la práctica, es la que más vamos a escuchar y usar para hablar de qué tan consistentes son unos resultados. Ok, suficiente teoría por ahora, ya tenemos los conceptos, vamos a ensuciarnos las manos, veamos cómo funcionan estos cálculos con un ejemplo súper clásico de principio a fin. Para esto, vamos a usar un ejemplo que todo el mundo conoce: lanzar una moneda. La pregunta es, si lanzamos una moneda 3 veces seguidas, ¿cuál es la varianza y la desviación estándar del número de caras que podemos obtener? Lo primero es lo primero. Necesitamos saber qué tan probable es cada resultado, y esta tabla nos lo muestra. Aquí se ve que obtener 0, 1, 2 o 3 caras no es igual de probable. Fíjense que lo más común es que nos salgan 1 o 2 caras. Los extremos, o sea, 0 caras o 3 caras, son más raros. Muy bien, con esa información a la mano, el primer paso es calcular el promedio,
o como se le llama en probabilidad, el valor esperado. Para este caso es 1.5, que significa que si hiciéramos este experimento de lanzar la moneda 3 veces un montón de veces, en promedio obtendríamos 1.5 caras. Este es el centro, el punto de equilibrio de nuestros datos. Ahora sí, aplicamos nuestra fórmula de la varianza. Recuerden, medimos qué tan lejos está cada resultado posible de nuestro promedio de 1.5, lo elevamos al cuadrado y promediamos. El resultado final, 0.75. Este numerito es nuestra medida de qué tan dispersos están los resultados alrededor de ese 1.5. Y para el toque final, le sacamos la raíz cuadrada a ese 0.75 y obtenemos la desviación estándar, que es más o menos 0.86. Ahora sí, esto es más fácil de entender. Nos dice que típicamente los resultados de nuestros lanzamientos van a estar a unas 0.86 caras de distancia del promedio. ¿Ven cómo este número es mucho más fácil de relacionar con el problema original? Y bueno, rapidito vale la pena conocer algunas de sus propiedades. Primero, la varianza nunca es negativa. Segundo, si multiplicamos todos nuestros datos por un número, la varianza se multiplica por ese número al cuadrado. Y la tercera es muy interesante. Si a todos los datos solo le sumamos una constante, la varianza no cambia. Y tiene lógica. Si movemos todo el grupo de datos juntos, la dispersión entre ellos sigue siendo la misma. Entonces, al final de cuentas, ¿cuál es el gran aprendizaje de todo esto? ¿Por qué nos tomamos todo este trabajo de calcular estos números? La idea central es esta. El promedio nos dice dónde está el centro del grupo, pero es la desviación estándar la que nos cuenta la historia de la consistencia. Nos dice si los datos están todos juntitos o si son un desastre. Volviendo al ejemplo de las clases, las dos pudieron tener el mismo promedio, digamos un 5. Pero una desviación estándar bajita en la sección 2 nos gritaría que su desempeño fue mucho más consistente y predecible. Y esto nos lleva a una última reflexión. Pensemos en el mundo real: finanzas, deportes, medicina. ¿Cuándo nos importa más la consistencia que el promedio? ¿Qué es preferible? ¿Un medicamento con un efecto promedio altísimo, pero que a algunos les hace mucho daño? ¿O uno con un efecto moderado pero seguro para todos? ¿Un jugador que anota 30 puntos un día y 0 al siguiente, o uno que anota 15 puntos todos los partidos? A veces, la consistencia no es solo una parte de la historia, a veces es la historia completa.